Ya, en este video vamos a dar solución a un ejercicio de una guía que les envió al correo, específicamente el último ejercicio propuesto, ya, que consiste en crear una Java class llamada película con ciertos atributos de tipo privado. Posteriormente crear otra clase, otra Java class que se encargue de poder manipular, ya, una lista, ¿ya? Específicamente que se puedan agregar películas, un método que permita agregar películas a una colección, ¿ya? Otro que permita buscar una película por código y devuelve una película. Si se fijan, ahí está la estructura de cómo uno debiera ir construyendo cada uno de los métodos. Buscar una película por nombre y también buscar películas con stock cero, ¿ya? Y otro método que se llame obtener cantidad de películas que existen actualmente, y ese método debiera de retornar un número entero. Cada uno de los métodos que debiera tener esta clase películas ya debiera retornar un valor, ya sea un objeto o un string o entero, dependiendo del tipo de método. Y entonces ahí dan la descripción de cada uno y dice que el método agregar película retorna un string indicando que se agregó correctamente a la lista. Si se intenta agregar una película con código que ya existe, deberá retornar un error, ¿ya? Entonces esto tiene relación netamente con unos videos que se hicieron inicialmente, en donde se presentaron distintos tipos de algoritmos de recorrido de listas, ¿ya? De listas de objetos básicamente, ¿ya? Em, para que le echen un vistazo a la intranet y busquen ahí esos videos para que vuelvan a repasar, porque la idea es que esto lo integremos finalmente con interfaz gráfica, ¿ya? El método buscar película básicamente debiera buscar la película. Si no existe, deberá retornar null, ¿ya? O vacío. El método buscar películas con stock 0 deberá recorrer la lista y agregar a una nueva lista, ¿ya?, todas las películas cuyo stock es 0, ¿ya? También lo vamos a explicar. El método obtener cantidad de películas deberá retornar la cantidad de películas que se encuentran agregadas. Los métodos no son estáticos. Comprobar si los métodos están correctos. Para ello, cree una clase llamada main class, llamada test. Cree 5 objetos película y crea un objeto gestión películas para poder agregar las películas y consultar, ¿ya? Bueno, esta parte de acá, lo que vamos a hacer nosotros es crear una aplicación que se encargue de poder mantener, ¿ya?, las películas que vamos a ir creando y agregando a la lista, ¿ya? Entonces vamos a partir creando un proyecto en NetBeans llamado gestión de películas, así le vamos a llamar, gestión películas, ¿ya? Y ahora vamos a finalizar el proyecto. Vamos a pausarlo un poquito. Ya. Entonces creamos el proyecto. Ahí está, gestión películas. Recuerden, sin seleccionar la main class, porque la idea es que posteriormente podamos construir una interfaz que nos permita poder realizar las operaciones de acuerdo y ejecutar los métodos que vamos a crear a continuación. Vamos a crear un package entonces llamado cl.model, ¿ya? Ahí, de esa forma. Y a este package le vamos a llamar, dentro de este package vamos a crear la primera clase Java llamada, vamos al enunciado, ¿cierto? Se llama película, ¿vale? Entonces, con mayúscula, película. Finalizamos. Tenemos la clase película. Esta clase película tiene ciertos atributos, en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Son 5 atributos. El primero de tipo entero, llamado código, y debe ser privado, ¿cierto? Entero llamado código, de esa forma. El segundo método debiera ser el nombre, ¿cierto?, que en este caso es de tipo string, llamado nombre. El segundo método, private int, voy a verificar acá,
se llama precio, stock y tipo. Precio, private in stock y private string tipo, ¿vale? De esa forma. Si nos fijamos en el diagrama de clase, ya tenemos los atributos listos. Tenemos un constructor. Recuerden que el constructor lo identificamos porque se llama igual que la clase, película, y recibe los tres parámetros. ¿Ya? Están todos los métodos setter y getter de acá, ¿cierto? Y un método toString que en el fondo ya lo habíamos explicado en algunos videos. El método toString, la idea es que podamos imprimir el objeto y que nos muestre algunas descripciones del objeto, como por ejemplo mostrar toda la información del objeto, ¿ya? Vamos a construir rápidamente esto. Recuerden, control espacio. Aquí tenemos dos constructores. Lo que nos están pidiendo es el segundo, ¿ya? Enter. Y posteriormente están los métodos setter y getter. Aquí están todos, pero lo podemos hacer mediante un atajo, ¿cierto? Botón derecho, ahí, ¿cierto? Insert code, setter y getter, y seleccionamos todos los métodos set y get de cada atributo, ¿vale? Y finalmente, control espacio, ahí está el método toString, que debería ser de esa forma, y deberíamos retornar aquí, por ejemplo, lo vamos a dejar así, lo vamos a hacer así, con comillas, ¿ya? Ahí, más el código, de esa forma, más, no, lo vamos a mostrar así, vamos a hacerlo de la siguiente manera, lo vamos a mostrar hacia abajo, ya pensando en una aplicación con interfaz gráfica, lo vamos a mostrar todo hacia abajo, ya, el objeto. Entonces deberíamos colocar lo siguiente, por ejemplo, código, dos puntos, más código, ¿vale? Ahí, más, hacemos un salto de línea, después viene el nombre, ¿cierto? El nombre, dos puntos, más nombre, más comillas, salto de línea, precio, si no me equivoco, dos puntos, más precio, más comillas, stock, dos puntos, más stock, ahí, faltó el salto de línea acá, ahí, y finalmente el tipo, ¿cierto? Precio, stock, y el tipo que sería más comillas, salto de línea, ¿cierto? Tipo, dos puntos, más tipo, punto y coma, ¿vale? Ese es el método cuando nosotros queramos mostrar un objeto película, ¿vale? De esa forma. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice que ahí estaría listo el tema de la clase película, el Java Class. Dice, además se pide crear una Java Class también llamada gestión películas, la cual debe tener como atributo una lista de películas con los siguientes métodos, ¿vale? De esa forma. Vamos a crear entonces en este mismo package, ¿ya?, una Java Class llamada gestión película, ¿ya? Ahí finalizamos. Y esta gestión películas debiera tener un atributo privado del tipo ArrayList, ¿ya? Entonces acá importamos arribita la java.util .ArrayList, de esa forma, ¿ya? Ahí, ArrayList. Entonces aquí creamos un ArrayList de película, eso es muy importante, tenemos que indicar de qué va a estar conformado la lista, la vamos a llamar lista, no sé cómo se llama el atributo acá, se llama lista, ¿ya? Punto y coma,
lo podemos hacer de esta forma o creando inmediatamente una instancia. Sería new array list, de esa forma, ¿vale? Y a continuación un constructor vacío, si no me equivoco, que piden, ¿cierto? Veamos el enunciado. Piden un constructor vacío, como podemos ver aquí, y entonces ahí lo creamos. Entonces ese constructor no hace nada. Ahora también podríamos hacer esa instancia dentro del constructor, ¿ya? Vamos a dejarlo como elección de cada uno, ¿ya? Yo lo voy a dejar de esa forma, ¿ya? Porque lo otro que podríamos hacer es crear una lista de películas dentro del constructor, ¿ya? Pero de esa forma ya está creada la instancia inmediatamente. Ahora veamos el primer ejercicio. Método agregar películas. Agregar películas, fíjense bien, el método es de tipo string. Público, string, agregar película y recibe como parámetro una película P, ¿cierto? Entonces ahora vamos a nuestro NetBeans y lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Public, ¿cierto? Por el signo más, string. Después viene public, ahí está public, string, agregar película se llama. O sea, agregar película, ¿vale? Ahí, y recibe como parámetro una película P, un objeto completo, ¿verdad? Recuerden que acá este método recibe como entrada P, y P, ¿qué es lo que es? Recuerden de la cajita, ¿cierto? Es como P es como una caja, en donde dentro de esa caja yo puedo sacar el código, el nombre, el precio, con los métodos get, y con los métodos set yo puedo modificar ese objeto. Ahora, ¿qué sería lo más fácil? Lista, la lista que tiene esta clase. Nosotros lo que tendríamos que hacer es agregar la película, es decir, ¿cierto? Y debiéramos retornar en un string, ¿cierto? Por ejemplo, película agregada correctamente, ¿ya? También puede ser un booleano, true o false. True, se agregó correctamente; false, incorrectamente. Eso sería la forma más fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué nos pide el ejercicio? Nos dice lo siguiente: el método agregar película agrega una película, ¿cierto? Retorna un string indicando que se agregó correctamente a la lista. Si se intenta agregar una película, esta parte es importante, si se intenta agregar una película con un código que ya existe, debe retornar un error. Entonces, no es tan trivial, ¿ya? Si no hubiese colocado ese requisito, ¿cierto? Sería, así como está este método, sería lo ideal, ¿ya? O sea, sería la solución. Pero en este caso, antes de agregar esa película, el objeto completo, a nuestra lista de películas, ¿ya? Lo que debiéramos hacer, ¿ya?, es verificar si ese código existe o no en la lista para poder agregarlo, ¿ya? Entonces vamos a borrar este de aquí, ¿ya? Porque fíjense, p punto, ¿cierto? Dentro de p está el código, el nombre, el precio, el stock, el tipo, ¿cierto? Y también podemos modificar cada uno de ellos, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es preguntar. Vamos a tener que recorrer esta lista, la vamos a tener que recorrer. Pero lo que alguien se puede estar planteando: pero esta lista no tiene nada, ¿verdad? Pero va a haber una ocasión en que esta lista va a tener unos 10, 20, 30 películas, y vamos a tener que verificar si el código que tiene la película que estamos recibiendo existe dentro de esa colección. Entonces lo que vamos a tener que hacer acá es recorrer la lista, y aquí van a recordar un poco los que han revisado los videos anteriores de algoritmos de búsqueda, ¿cierto? Van a recordar más o menos cómo es el proceso. Entonces recuerden, necesitamos un boolean, ¿cierto?, para ver si está, y le ponemos false, ¿ya? De esa forma. Y vamos a tener que recorrer la lista con un entero, desde i igual 0 hasta i menor que lista.size, punto y coma, con i más más, ¿vale? Entonces, ¿cierto? Ahí. Ahora, dentro de este for, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que preguntar si si lista punto
get. Recuerden que la lista tiene métodos, ¿cierto? Está el size, está el método isEmpty, ¿cierto? Existe una gran cantidad de métodos. Entonces, si la lista.get, el get nos permite obtener el objeto que se encuentra en esa posición. Lo que existe en esa lista son películas. Entonces, de la lista saco una película y de la película sacamos, ¿cierto?, el código, ¿cierto? Y tendríamos que preguntar si de la lista que saco la película y de la película saco el código, si ese código, como es entero, si ese código es igual al código de esa película, es decir, p.getCódigo, así, esta es igual a true, ¿vale? De esa forma. Entonces, repito, vamos a tener una colección de películas. Entonces, de esa colección de películas, que la va a tener la lista, ¿cierto?, sacamos las películas y preguntamos por cada una de ellas. El i es el que me va a ir permitiendo avanzar por cada película. Entonces, si de cada película saco el código y lo comparo con el código que tiene la película P que estamos recibiendo como parámetro, si existe, cambiamos el estado a verdadero, ¿vale? Ahora, eso es lo único que debe hacer el for, es tomar esta bandera, ¿ya? Ahora, lo que tendríamos que hacer ahora es preguntar que si está, ¿cierto?, así, y un else, ¿vale? ¿Qué pasa si está? O para que se hagan una idea, si está es igual true, ¿verdad? O sea, si es verdadero, significa que entró a esta condición y significa que el código existe. Entonces acá lo que nosotros deberíamos hacer es retornar que la película, perdón, no la película, sino que el código, o este código ya existe, el código de la película ya existe. De la película ya existe, ¿ya? De esa forma. Y si no, ¿cierto?, es decir, que si nunca se cumplió este if, significa que está vale falso y significa que la película no existe, o perdón, el código de la película no existe, ¿ya? Entonces cortamos esto. Si el código de la película no existe, vamos a retornar película agregada correctamente, pero antes de eso, aquí recién hacemos el lista.add y agregamos la película. ¿Estamos? Entonces, la primera parte, que es esta de acá, él busca, ¿cierto?, si es que existe o no existe el código, y si ese código existe, ¿cierto?, cambia el estado a verdadero, y si es verdadero significa que existe la película y por ende no podemos agregar ese código porque si no se va a repetir dentro de la colección, ¿vale? Entonces ese es el primer método. Vamos ahora al segundo método. Ojo con las llaves, no se vayan a enredar ahí, ¿cierto? Yo voy a ir borrando algunas líneas ahí y esta línea también ahí. Segundo método, vamos al enunciado. El método buscar película por código recibe un código y busca la película en la lista. Si existe, debe retornar la película, y si no, deberá retornar null, ¿vale? Entonces acá también es muy importante esto, ¿ya? Porque fíjense bien que dentro de la colección es muy similar al ejercicio anterior, pero fíjense que aquí el método buscar película por código recibe como entrada un entero que es el código, ¿ya? Entonces vamos a tener que crear esa estructura de método. Primero, buscar película por código. Entonces acá public, y lo que retorna, fíjense bien, es una película, ¿verdad? Entonces public película, y le vamos a colocar acá buscar película por código, buscar película por código, ¿vale? Y recibo, o se recibe como entrada el
un entero código. Ahí. ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer acá? Declarar una película, ya, le vamos a poner P igual a null. ¿Estamos? Ahí. Y acá vamos a retornar P. Ya, este es el algoritmo para buscar una película por código, y la idea es que devuelva la película que encontró, es decir, la idea es que se devuelva la película. ¿Y qué es la película? Código, nombre, precio, stock, etcétera. ¿Vale? Entonces es algo muy similar a esto de acá, entonces lo vamos a reutilizar este mismo método. También podríamos crear una función aparte, ¿ya? Copiamos y pegamos ese mismo método, porque ¿qué es lo que hace este algoritmo de acá? Busca una película por código recorriendo toda la lista, y exactamente lo mismo. Si esta es igual a falso, ¿cierto? Deberíamos hacer ese mismo if, pero la respuesta que tendríamos que enviar es que la respuesta que tendríamos que retornar en el fondo es P, ¿vale? Ahora, si existe, ¿cierto? Aquí esto no, sí, esto no corre, ya, ahí. Porque ahora lo que nosotros deberíamos preguntar es lo siguiente: si el código, si de la lista sacamos la película y de la película sacamos el código, y ese código lo comparamos con el código que estamos recibiendo como entrada, ¿cierto? Cerramos la llave ahí. Si se cumple esa condición, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es eso: cambiar el está a verdadero, porque existe la película, la encontramos, pero aparte en P vamos a guardar todo lo que se encuentra en esa posición, es decir, lista.get y, ¿vale? Ahí. De esa forma. Entonces tenemos dos alternativas, ¿verdad? Si la película no existe, nunca se va a cumplir ese código, ¿verdad? Por ejemplo, si yo ingreso un código y ese código no existe dentro de la lista, este if nunca se va a cumplir, porque va a preguntar, ¿era igual al código? No. ¿Era igual al código? No. Y no se va a cumplir esto de aquí. Entonces, si no se cumple esto de acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que deberíamos retornar? P. ¿Y P cuánto vale? Como no cambio P, null, ¿cierto? Debería devolver null. Pero si nosotros encontramos la lista, ¿cierto? Si encontramos el código, existe el código, entonces P ya no va a valer null, sino que va a valer todo lo que se encuentra en esa lista, y lo que hay en esa posición es una película, y es por eso que nos permite hacer esta asignación, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, el booleano no tiene pito que tocar acá, ¿cierto? Porque no lo estamos utilizando, ¿verdad? Simplemente lo sacamos, ¿ya? Ahí. Entonces el código queda más cortito, entre comillas, ¿vale? Entonces, de esa forma, entonces la película P la inicializamos en null. Entonces, si no existe, obviamente no se va a cumplir este if y la película sigue valiendo null y vamos a devolver null. Si la película existe, va a ser distinto de null y obviamente lo vamos a retornar, ¿vale? ¿Quién es el que se va a tener que preguntar si es null o no? La ventana, la aplicación, ¿ya? Entonces eso lo vamos a explicar más adelante, ¿vale? De esa forma. Bueno, hasta el momento lo vamos a dejar con estos dos métodos, ¿ya? Y en el siguiente video vamos a seguir trabajando con la guía para que no quede tan extenso, ¿vale?